Hola amigos, bárbaros todos, bienvenidos una vez más a The Barbarian Champ, tu canal en español de juegos print and play, mazmorreo y rol en solitario. En esta oportunidad tenemos con nosotros a Mano Negra, un juego de rol en el cual el villano eres tú. ¿Quieres ver de qué va esto? Pues vamos a ello. Pero antes, si es que aún no lo has hecho, dame tu maléfico like. Comparte, comenta, suscríbete, dale a la campanita y sígueme en Instagram como The Barbarian Champ. Adicionalmente, si lo deseas, puedes apoyarme en la plataforma Ko-fi. Así que dicho esto, ¡vamos con la intro! Vamos a luchar por cada tesoro que eres en Atexlan. Primero, los créditos respectivos. Mano Negra, el juego de rol y fantasía oscura, viene por obra y gracia de Pedro Manuel Vivó Muñoz, quien tuvo la amabilidad de mandarme su libro hasta acá a Perú. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos en este juego de rol llamado Mano Negra. Ok, este entonces es el manual que tiene aproximadamente unas 281 páginas. Ya vamos a ver un poco qué les vamos a encontrar acá. Y también tenemos aquí la hoja de personaje que tiene pues también un aspecto también bastante interesante, bastante bonito con esta calavera, con este cráneo, perdón, y estas serpientes. Entonces aquí tenemos ambos lados de la hoja de personaje. Entonces vamos a desgranar qué vamos a encontrar acá en este manual. Este juego básicamente funciona con dos dados de 10 caras, así que vamos a sacar aquí mi caja llena de dados. Ya sé que en un video anterior hablé mal de mi sticker de Temu, pero al final creo que no ha quedado tan mal en mi nueva caja de elementos roleros con todo lo que puedo necesitar. Ok, vamos a ver entonces el sistema de chequeos. Acá el juego funciona con 6 atributos principales que son fuerza, destreza, resistencia, inteligencia, personalidad y sentido. Entonces nosotros le vamos a dar un valor a cada uno de estos atributos, con lo cual pues vamos a poder hacer nuestros chequeos. A la hora de nosotros presentarnos bajo un reto, por ejemplo, vamos a agarrar acá el manual. Y acá, según las reglas, tenemos esta tabla de dificultad. Entonces pongámonos que nuestro personaje tiene que hacer una prueba física. Por ejemplo, tiene que levantar una puerta que se le está cayendo encima, una puerta corrediza. Y el Game Master o nosotros también como jugadores decidimos darles una dificultad, por ejemplo, de difícil, que tiene un valor de 15. ¿Qué significa? Que nosotros lanzaríamos dos dados de 10 caras. A ese valor le sumaríamos nuestro atributo que tenga que ver con eso. En este caso fuerza, pongamos que fuerza tenga un 5. Entonces vamos a lanzar los dados. 5, 10 más 1 son 11, más 5 son 16. Entonces he pasado justamente por un punto esta prueba tan difícil. Ahora también tenemos las reglas de lo que vendrían a ser pifias y críticos. Si es que nosotros, volviendo pues al tema de la puerta, nosotros sacáramos dos dados iguales y esa suma no pasara la prueba, tendríamos una pifia, lo cual pasaría pues la situación más adversa que nosotros nos podamos imaginar. Pero por el contrario, si nosotros sacamos dos números que sean iguales y esa suma iguala o supera el número de dificultad, obviamente pues sumándole también nuestra habilidad, con eso inmediatamente pues también tenemos un crítico y estaría pasando pues también algo que no solo cumplimos este chequeo, sino también pasa algo que nos va a beneficiar. Tenemos también puntos de corrupción, pero recordar que en este juego nosotros somos villanos, somos criaturas de la oscuridad. Entonces, a diferencia de otros juegos en los cuales los puntos de corrupción te iban llevando a la locura, acá nosotros los números que vayamos sumando en corrupción más bien nos van a ayudar para poder pues hacer algunas maniobras especiales durante el combate. ¿Cómo funciona el combate? Pues igual a los chequeos. Nosotros vamos a lanzar dos dados de 10 caras, tendríamos que sumarle nuestra habilidad que tenga que ver con el arma que estamos cargando, y si eso iguala o supera al puntaje del enemigo, nosotros procederíamos a lanzar ahora el dado del daño que hace determinada arma. Acá lo interesante es que también tenemos una tabla de heridas, porque si nosotros tenemos un crítico a la hora pues de efectuar ese ataque, es decir, sacamos dos números iguales y esa suma total supera a la defensa del enemigo, también tiraríamos en esta tabla para ver pues qué tipo de daño adicional le estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso yo tendría un 73 y a este enemigo, por ejemplo, le daría una herida leve, así que bueno, eso sí no le causa mucho daño, pero yo también podría causarle una herida grave o también una herida mortal. E incluso también, si es que nos queremos poner más exquisitos y más específicos, también tenemos una tabla para ver pues en qué lado se está haciendo ese daño debido pues al crítico. También tenemos lo que vendrían a ser maniobras especiales, es decir, durante combate no solo vamos a atacar y a defender, sino también podríamos optar
por utilizar algún tipo de maniobras, pero eso nos va a consumir estamina o puntos aquí llamados de cansancio. Entonces podríamos hacer maniobras como flanquear al enemigo, podríamos retirarnos y podríamos también pues hacer otras acciones en combate. Entonces nosotros también acá vamos a tener unos modificadores del ataque dependiendo pues qué tan privilegiada sea nuestra situación en el campo de batalla, o si estamos cerca o si estamos lejos, con lo cual vamos a tener números que van a sumar o van a restar dependiendo. Por ejemplo, si nosotros atacamos a un enemigo que está en movimiento, obviamente pues va a ser más difícil y vamos a tener menos posibilidades pues de acertarle. Lo mismo pues que si es un enemigo pequeño, va a ser más difícil, pero si es un enemigo también grande, obviamente pues va a ser más sencillo atinarle. Entonces justamente pues hablando de las otras acciones, tenemos ataque por la espalda, ataque por el flanco, ataque a distancia, qué tan visibles somos, ataque en movimiento, y justamente pues todo está especificado pues también acá. Incluso también hay reglas de cobertura en lo cual obviamente pues va a ser más difícil darle a un enemigo que se está cubriendo. Las reglas de creación de personajes son bastante sencillas, tiene pues todo ese gustillo a OSR, entonces a cada uno de esos atributos de los cuales ya hablamos antes, vamos a lanzar un dado de 10 caras para ver qué valor va a tener. Incluso ese valor puede ser negativo. Por ejemplo, vamos a darle a nuestro personaje un valor de fuerza. En un dado de 10 caras me ha salido un número 4, significa pues que en fuerza sería un -1, y así pues llenaríamos todos los atributos principales. También aquí lo interesante es que hay atributos secundarios. Recordar nuevamente que nosotros somos criaturas de las tinieblas y tenemos pues también las formas más extrañas que se puedan imaginar, así que nuestro personaje podría ser pequeño, mediano o grande, y cada uno de estos tamaños también viene o conlleva pues también a una ventaja y a una desventaja también por otro lado en otro aspecto. Tenemos también lo que vendría a ser vitalidad, los medidores de cansancio, defensa, resistencia física. Esto que me parece también bastante interesante, que es la tabla del terror. Recordar nuevamente que nosotros somos personajes horrendos de las tinieblas, así que si nosotros, mientras mayor nivel tengamos, los personajes o los PNJ que nos vayamos a encontrar tendrían que hacer un chequeo cada vez más difícil para no salir corriendo. Entonces, si es que pues un personaje, un PNJ, pierde en esta chance, tendría que lanzar un dado, por ejemplo este aldeano saldría un número 2 y estaría pues asustado, y así pues tendría también en desventaja si es que nosotros entráramos en combate, pero también podría caer estremecido, presa del pánico, paralizado, o podría simplemente desmayarse al encontrarse con nosotros. Tenemos también el valor de corrupción, que ya mencioné que eso más bien nos va a servir, acá es positivo para nosotros el tema de corrupción, y también tenemos también las habilidades, que eso sale pues de las habilidades o de las características básicas. Tenemos por ejemplo acrobacia, alquimia, uso de armadura ligera, armadura media, armas pesadas y así. Todo esto va desgranado de lo que vendrían a ser pues los atributos, y todo va a ir acá justamente pues en nuestra hoja de personaje, y de alguna forma pues esto puede cubrir cualquier escenario que nosotros nos encontramos en nuestra partida. ¿Qué más para la creación del personaje? Podríamos elegir también la raza, y también podríamos elegir lo que vendría a ser pues la especialidad, si es que le pudiéramos poner algún tipo de nombre. Por ejemplo, por un lado tenemos a los no muertos, donde podríamos ser un caballero del caos. Acá yo sí pienso utilizar a mi figura de Hero Quest. Podríamos también ser un esclavo vampírico, podríamos ser un espectro, podríamos ser un guerrero esqueleto o podríamos ser un ghoul. Con respecto al tipo goblinoide, podríamos ser un asesino trasgo, un bárbaro orco, un chamán semiorco, y también podríamos ser un ingeniero goblin o un tirador goblin, o también, básicamente eso. En el caso de gigantes, si es que eligiéramos esta raza, podríamos ser un bruto semitroll, podríamos ser un cazador feral, un gladiador minotauro, una mole gigante o un ogro panzudo. Si eligiéramos ser un arconte, podríamos también, un ser infernal, podríamos ser un arconte, podríamos ser un súcubo o íncubo, dependiendo pues el sexo de nuestro personaje, un demonio alado, una gárgola, un señor del mal, y así. En el caso de un humano malvado, podríamos hacer también un acólito, un brujo, un necromante, un paladín oscuro y un sacerdote poseído. Entonces aquí lo bueno es que tenemos pues unas clases que no son típicas de otros juegos, y acá nosotros pues como siempre vamos a ser los villanos. Y también acá tenemos lo que vendrían a ser capacidades heroicas, que son también algunas habilidades que nosotros podemos elegir cuando creemos a nuestro personaje, y en la medida también de que vayamos subiendo de nivel podríamos pues ir eligiendo alguna de estas. Tenemos también
Maniobras de combate, bueno, aquí están pues las maniobras de combate más especificadas que como siempre pues van a gastar también estos puntos de estamina, como por ejemplo pues combate con 2 armas, desarmar, desenvainado rápido, finta, romper el arma y así también podemos romper el escudo del enemigo. Tenemos también maniobras a distancia en el caso pues de que estemos utilizando arcos o armas pues de largo alcance, junto pues también con otras maniobras que ya son si es que nosotros estamos pues desarmados. Otra cosa que también me parece novedosa en este juego, recordar nuevamente que nosotros somos los villanos, que vamos a tener justamente pues rasgos de personalidad malvada. Entonces vamos a lanzar los dados o nosotros podríamos elegir también algún rasgo de personalidad y por ejemplo nuestro personaje podría ser de repente pues un ghoul cruel, desleal, podríamos ser mezquino, retorcido, traicionero, infiel, indiscreto y así. Entonces acá lo interesante o la invitación que hace el juego es que nosotros nos metamos bastante en la piel del personaje y justamente pues que nuestro personaje se vea o que se sienta que sea malvado y justamente pues que tenga alguno de estos rasgos y que lo use pues continuamente en el juego. Acá pues se estimula bastante la interpretación del papel y justamente pues es una interpretación malvada, así que nunca pues hay que olvidar eso para poder pues siempre estar en el papel o justamente pues encarnarnos en el papel que estamos interpretando a la hora de jugar este juego. Un trasfondo también, si es que nuestro personaje es maldito, tullido, enfermo, pobre y así, cada uno de ellos también nos podría dar alguna desventaja o también de repente pues alguna ventaja. Tenemos también un equipo o el equipo pues original con el cual nuestro personaje va a empezar la aventura, pero también si nosotros quisiéramos podríamos optar por un pack de estos de inicio. Por ejemplo, tenemos un pack de aventurero que viene mochila, cuerda, yesca, pedernal, o podríamos elegir pack de combatiente, pack de erudito, pack de ladrón y así. Lo bueno es que esto pues vendría a ser un poco para no rompernos tanto la cabeza con el equipo inicial con el cual pues estaría empezando nuestro personaje. Y acá tenemos pues un resumen o más o menos un ejemplo de cómo sería pues la creación de nuestro villanote para una aventura. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, las hojas de personaje. Tenemos también lista de equipo adicional. Nosotros empezamos con un equipo original en el juego, pero nosotros también obviamente con dinero, con el dinero de este juego, podríamos ir también comprando pues equipo, tanto armas como armaduras. Y acá también está el costo de cada una de ellas. Y también por supuesto el peso. Las armas, si es que son armas ligeras, armas pesadas o armas a distancia. Por ejemplo, tenemos todo tipo de armas, estoques, mazas, garrotes, mayal, alabarda, lanza de caballería y así. Tablas adicionales de equipo como antorchas, cadenas, cuerdas, ganzúas y otras cosas más. Y también tenemos una tabla de especulación de precios si es que nosotros queremos dar a la hora de llegar a un poblado, queremos pues que haya una variación en los precios y de repente las cosas nos salgan o bien más baratas o también más caras. También tenemos cómo funciona pues acá la experiencia para ir pues evolucionando nuestro personaje y nos vamos también a la magia. Y acá si es que a ustedes les gusta lanzar hechizos en los juegos de rol, van a salir pues más que satisfechos porque acá tenemos las frioleras de 100 hechizos que podríamos ir aprendiendo, solo que están divididos en diferentes escuelas. Por ejemplo, tenemos una escuela de hechizos que son los conjuros de adivinación, por otro lado tenemos conjuros de alteración, tenemos conjuros de evocación, tenemos conjuros de ilusión, tenemos conjuros de invocación, hechizos de necromancia, y finalmente también tenemos hechizos de restauración. Entonces acá tenemos pues una gran cantidad de hechizos, solo que nosotros tendríamos que elegir a qué escuela de magia perteneceríamos y tener pues a nuestra disposición algunos de esos hechizos que podríamos ir aprendiendo. Tenemos también alquimia, que es la capacidad de poder crear pociones. Entonces estas pociones también tienen un nivel de dificultad como todo en el juego y también algunas van a utilizar más ingredientes que otras. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer esta poción que consta de 3 ingredientes, lo cual también pues narrativamente nos podría dar para hacer una aventura buscando pues cada uno de estos 3 ingredientes. Entonces nosotros aquí tenemos justamente pues una tabla de D20 con estos ingredientes, así que si fuera de un solo ingrediente lanzaríamos un solo de 20, si fueran 2 lanzaría en 2 tablas y si fuera de 3 lanzaría pues en 3 ingredientes. Así que pongámonos nosotros que estamos buscando o estamos tratando de hacer una poción que justamente pues tenga 3 ingredientes. Ok, señor oscuro, entonces no se diga más. Vamos a lanzar 3 de 20. Tengo un 10, tengo un 11 y me salió un 1. Entonces esta poción requiere estramonio, requiere también un dedo y también requiere un lobo. Entonces necesitaríamos estramonio,
necesitaríamos también un dedo humano y necesitaríamos también piel o huesos de lobo. Entonces esto también podría pues hacer que nosotros busquemos cada uno de estos elementos en partes diferentes del mapa, y la misma creación de una poción también puede dar paso pues a una aventura. Y también tenemos acá pues pociones que ya están predeterminadas, que son pociones sencillas, están divididas por tipos. Acá tenemos pues las sencillas, y tenemos también pociones más complicadas, también por ejemplo pociones de vitalidad, y así podemos también crear venenos y también pues poder predeterminar qué tanta duración o qué tanta potencia tengan. Y acá también tenemos nuestra tabla de venenos. Tenemos venenos mortales, venenos necróticos y así. Tablas de objetos mágicos menores y mayores. Por ejemplo, nuestra misión podría ser encontrar el hacha de los enanos. Y también podríamos encontrar ya cosas más complicadas, pero que también pues obviamente nos den un mayor premio a la hora de tenerlos. Tenemos también artefactos, tenemos también reliquias que nos pueden ayudar. Tenemos también esta parte que son algunas directrices para los directores de juego, si es que pues nosotros jugáramos con algunos, porque ese juego se puede jugar tanto en solitario como también se puede pues jugar con una partida pues tradicional de grupo. Pero básicamente aquí la invitación que hacen al director de juego es que pues el tono del juego, valga la redundancia, sea sarcástico y que se utilice también, o que no haya temor de utilizar el humor negro. Entonces también acá lo que se invita bastante pues que se tome este juego no simplemente pues como un lanzadados y algo numérico, sino que nosotros lo veamos también como algo cinematográfico. Entonces si en algún momento nosotros vemos pues que las mecánicas o el tema de lanzar dados momifica o retrasa un poco la aventura, simplemente nosotros tomemos o dejemos de lado lo que no nos sirva y simplemente nos aboquemos a que esto sea una experiencia divertida y que sea pues una experiencia también, digámoslo, cinematográfica. Y otra cosa también es que aquí se hace, o sea, si es que está jugando en grupo también, está permitido también la traición. Recordar que nosotros somos villanazos, así que parte de la naturaleza de los villanos es traicionarse. Obviamente pues con tal de que en una partida la cosa no termine en una pelea real. Tenemos también las tablas del caos, porque recordar que cuando nosotros empezamos a hacer nuestras maldades, poco a poco la gente del pueblo se va a ir molestando hasta que al final todo se vaya a la Gaber y al final nos vayan a atacar en masa. Entonces algunas cosas que nosotros hagamos van a ir sumando puntos a esta especie de contador del caos. Entonces vamos a ir por niveles, ¿no? De la 1 a la 3, por ejemplo, puede no haber ningún cambio. Del 4 a la 6 los aldeanos se empiezan a armar, y si saltamos a la última, que es la 10ª, el problema ya es a nivel regional, y aquí pues ya entra también la Inquisición. Entonces nosotros también, en la medida de que hagamos pues nuestras cosas, que en este caso son maldades, poco a poco pues la cosa se podría también poner un poco más difícil. Y me hace recordar un poco eso a la mecánica pues de Assassin's Creed, en la cual en la medida que nosotros empezamos a ser más notorios, empiezan pues a haber más papeles pegados con nuestra cara, hasta que al final todo el mundo pues de alguna forma nos está buscando. Y acá también tenemos pues eventos del caos dependiendo pues el nivel. A mayor el nivel, también mayores los peligros para nuestro personaje. Más tablas también de objetos especiales y objetos mundanos. Bueno, también tenemos algunos peligros ambientales y reglas especiales. Y aquí tenemos, por ejemplo, una aventura inicial para que nosotros vayamos pues aprendiendo también las mecánicas del juego, que se llaman las ruinas de Tangelot. Entonces acá, a diferencia de otros juegos donde nosotros somos caballeros que entran a una ruina para acabar con algún enemigo, más bien acá nosotros somos los enemigos. Somos un monstruo, un grupo de monstruos que está siendo atacados por caballeros humanos. Entonces nosotros hemos sido atacados por sorpresa. Nosotros empezaríamos aquí en esta habitación y nuestra misión sería pues abrirnos paso hasta la puerta, o hasta la habitación, número 1, donde finalmente pues está la escalera de salida. Entonces nosotros podríamos utilizar esto como un calentamiento o como alguna forma pues para irnos adaptando a las reglas del juego. Cada una de estas habitaciones tiene un número que está ligado pues también a un párrafo donde sale pues lo que podríamos encontrar en cada una de estas habitaciones, pero desde ya la misión aquí es escapar de los humanos bondadosos. Y aquí tenemos las reglas del juego en solitario, que básicamente son oráculos que nos van a pues ayudar a tener una partida de forma completamente solo. Entonces primero empezamos con un oráculo de sí y no de probabilidades. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos regresando a nuestro castillo que ha sido pues atacado por los humanos. Entonces yo podría preguntar si es que ha quedado pues alguno de nuestros compañeros vivo, lo cual sería algo improbable, o sería más bien algo casi imposible. Entonces, para ver si hubiera alguien vivo tendría que lanzar 2 dados de 10 y eso tendría que ser 16 o más. Entonces, ¿quedó algún compañero vivo? No, saqué 14, así que todos están muertos. Entonces acá tenemos pues una tabla básicamente de sí y no con probabilidades.
Tenemos también un oráculo para ver la cantidad de enemigos con los cuales nos vamos a enfrentar y también su poder. Tenemos también una tabla de complicaciones. Por ejemplo, si nosotros le hacemos una pregunta al oráculo y salen dos números que sean iguales, podríamos nuevamente lanzar en esta tabla para ver pues si es que hay una complicación o este evento más bien de alguna forma pues también nos beneficia. También tenemos nuestro generador de aventuras. Por ejemplo, mi personaje empieza en un pueblo y básicamente su misión es, lo hacemos con 2 dados de 20 caras, bueno, me ha salido un 13 y me ha salido un 14, ponle. Entonces sería controlar una facción. Entonces acá yo podría tomar, por ejemplo, que hay una facción de humanos o una facción de la Inquisición como que está muy crecida, entonces es nuestro turno de demostrarles quiénes somos los jefes. También tenemos este medidor de distancia, es decir, a cuántos hexágonos más o menos vamos a encontrar nuestro objetivo y por supuesto también lo que vendrían a ser la creación de la misión en sí. Cómo vendrían a ser las reglas de viaje, cómo son las acciones en campo abierto o posibles también catástrofes que nos pueden pasar mientras estamos viajando, que también tenemos acá en nuestra tabla. A la hora de acampar también tendremos una tabla para ver si es que nuestro lance de acampar ha sido fallido. Tenemos también, bueno, una tabla para ver el clima. Tenemos también este de acá para generar nombres. Por ejemplo, estaríamos llegando a un lugar que se llama Santo Jardín, dependiendo pues el lance de 2 dados de 20 que nos saliera. Tenemos también para ver qué tipo de terreno es donde nos encontramos. Acá tenemos llanuras, colinas, montañas, bosques, ríos y así. Acá tenemos una gran cantidad pues de locaciones que nuestro personaje pues podría explorar. Y también una tabla de lugares civilizados para ver si es que el lugar que acabamos de encontrar, si es que hemos llegado pues a un asentamiento, es desde un campamento, una aldea, un poblado, hasta pues un sitio mucho más grande. Pero recordar que en estos lugares, mientras más grande sea el lugar, probablemente pues pueda haber una mayor vigilancia y tendríamos pues que tener un lance mayor justamente en la capacidad que tenemos de pasar pues así desapercibidos. Esto, por ejemplo, es algo que no tienen muchos juegos de rol y es justamente tablas de creación de asentamientos. Por ejemplo, aquí tenemos varios números, entonces este lugar podría tener barrios de extranjeros, podríamos tener distritos religiosos, fortalezas y así. Entonces nosotros acá podríamos ir poblando pues nuestra ciudad. Obviamente mientras más grande la ciudad asentamiento, más de estos locales o más de estos puntos tiene. Y acá también hay una tabla de encuentros entre cada uno de estas ubicaciones a la hora de nosotros dibujar nuestro mapa de la ciudad. Por ejemplo, si nos estamos moviendo del barrio de extranjeros al barrio noble, tendríamos pues que tratar de pasar desapercibidos, y si no podemos pasar desapercibidos, recordar que somos monstruos, tendríamos que lanzar nuestro dado para ver si es que nos vamos a encontrar con alguien que se nos va a poner al frente y tratar pues de sacarnos muertos de este pueblo. Tenemos también encuentros con posibles personajes no jugables, ver qué tipo de gobierno tiene el asentamiento, qué tipo de economía, cuál es su situación actual, si es que están en guerra o están en paz, con otros pueblos cercanos. También tenemos lo mismo, pero en la naturaleza, es decir, también tenemos aquí estos cuadros en los cuales podríamos lanzar para ver si es que tenemos pues algún encuentro inoportuno cuando estemos viajando pues por la naturaleza. Nuestra tabla de encuentros también con otros animales. Aquí nosotros podríamos también usar nuestras habilidades de caza para acabar con uno de estos animales y también comérnoslos. Y también tenemos ya otros encuentros pues con otros tipos de personajes, por ejemplo con PNJs, o también encuentros en la oscuridad, que esto generalmente pues va a ser con criaturas de la oscuridad. Más encuentros con monstruos, y aquí también tenemos encuentros de monstruos pero divididos por partes geográficas, porque acá el mapa de este juego consta, ya vamos a ver también el mapa, consta también de algunas locaciones que están pues bastante diferenciadas y definidas. Por ejemplo, tenemos las cavernas laberínticas, tenemos los llanos de la muerte, el gran mar de sal y así. Entonces nosotros cada uno de estos lugares también va a tener pues algunos monstruos oriundos con los cuales nos vamos a enfrentar si es que nos aventuramos a meternos por ahí. Y a la hora de encontrar un personaje no jugable también podríamos lanzar los dados dependiendo pues nuestra habilidad de personalidad para ver si es que este personaje se va a mostrar aliado, se va a mostrar amistoso, hostil o también se va a mostrar pues enemigo. Y acá también tenemos pues la tabla de reacciones de estos personajes no jugables y también incluso sus actividades que estaban haciendo justamente cuando los encontramos. Tenemos también nuestra sección dedicada a la creación de mazmorras. Tenemos una tabla para ver qué tipo de mazmorra es donde estamos entrando, si es una habitación, un fuerte, o si es una prisión o una caverna de cristal y así.
para ver también el tamaño de la misma y también el nivel de dificultad. También tenemos nuestras tablas y también tenemos tablas para ver cómo son los elementos de la misma mazmorra, cómo es la entrada, cómo son las habitaciones, si es que hubiera puertas, de qué material son y por ende si es que van a ser fáciles o difíciles de abrir o de destruir. Tabla de trampas, también tenemos esta tabla gráfica de corredores para ir dibujando también las uniones entre habitación y también la descripción, qué es lo que vamos a encontrar en cada uno pues, de estos corredores que conforman la mazmorra. Y finalmente también un gráfico opcional de tablas, un gráfico opcional de salas en el cual podríamos dibujar o darle forma pues, a cada una de las habitaciones donde nuestro personaje va a ingresar. Su respectiva tabla de encuentros dentro de la mazmorra y finalmente también vamos a tener por acá lo que ya vendría a ser el mundo o más bien ver cuál es el contexto en el cual se mueve Mano Negra. Ok, antes que nada nosotros como criatura del mal vamos a tener un rango, es decir, nosotros en la medida de que vayamos subiendo de nivel vamos a pasar de ser desde un esclavo, una escoria, un esbirro, un sargento, un capitán, un caballero, un señor, un príncipe y finalmente un amo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros tenemos un mayor número, un mayor nivel, que eso también se saca con la corrupción, nosotros a la hora de que nos encontramos con otras criaturas que tengan un rango menor, esas criaturas van a pasar a ser nuestros sirvientes o nuestros minions. Entonces también acá tenemos otra mecánica pues que lo hace también bastante diferente de otros juegos de rol. Y otra cosa también interesante es que nosotros también vamos a poder crear nuestra morada del mal. Entonces hay algunas herramientas para nosotros ir creando nuestra morada si es que lo deseamos y nosotros podríamos pues ir obviamente con dinero, porque siempre a pesar de que seamos criaturas del caos tenemos que pagar, podríamos ir creando en nuestra morada almacenes, armerías, barracones básicos, herrerías y así para finalmente pues convertirnos en todos unos señores oscuros. Entonces estas son también ya reglas avanzadas, que esto yo lo recomiendo tenerlo de repente un poco más adelante, más bien primero pues dominar las reglas básicas de la aventura y después ya pues crear nuestra mazmorra oscura. Y también reglas pues sobre los lugares que podríamos encontrar o el submundo que hay en este juego, porque además del mundo que nosotros conocemos hay todo un mundo interno que está pues obviamente bajo tierra, como por ejemplo los llanos de la muerte, el gran mar de sal, que eso justo pues lo mencioné hace un momento, que eso no está encima sino está bajo tierra de una forma pues bastante dantesca, y también tenemos otros lugares de interés. Y aquí tenemos como una especie de mini enciclopedia con algunos elementos que nos vamos a encontrar en el juego. Aquí nuestro mayor enemigo fuera de la orden o de la Inquisición humana van a ser los ángeles, que son enemigos bastante poderosos, que podrían ser por ejemplo como querubines o podrían ser también arcángeles y así. Y también, bueno, tenemos apóstoles divinos, también tenemos otros elementos también que nos van a ayudar a darle pues un poco más de sabor al juego, pero todo esto es opcional porque si nosotros quisiéramos podríamos pues traer el lore de otro juego completamente diferente. Incluso si es que tú eres un jugador, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, podrías tener esto simplemente como una forma de añadir elementos diferentes al juego. Puedes utilizar lo que quieras. Acá también tenemos, bueno, lo que vendrán a ser el reino de los hombres. Este juego no se mueve en un mundo 100% fantástico, es más, o sea, está enraizado pues en el mundo medieval real, solo que obviamente pues con elementos fantásticos, porque acá por ejemplo el mundo de los hombres o el reino de los hombres estarían divididos por ejemplo en Britania, en el califato, acá también hay un poco de contexto de cada uno de ellos, Hispania, el reino faraónico y así. Obviamente todos ellos con sus puntos de interés. También bueno, tenemos el mundo romano clásico, también tenemos el mundo nórdico, que también igualmente pues con sus puntos de interés para nosotros de repente poder elegir en dónde queremos enmarcar nuestra aventura. Y también finalmente las organizaciones de los hombres. Recordar que nosotros como criaturas del mal siempre estamos enfrentadas a organizaciones humanas que nos quieren parar los pies. Entonces tenemos creo que la principal, que vendría a ser la Iglesia de la Luz, también tenemos la Santa Inquisición, los Caballeros del Temple y así. Y acá tenemos también un mapa de dónde pues se mueve aquí el juego, que es un mapa obviamente pues sacado del mapa real de la época medieval, así que nosotros podríamos ver en cuál de estos lados nosotros podríamos pues enmarcar nuestra aventura. Los rivales, aquí nosotros podríamos crear rivales con estas tablas de generación, podríamos ver el sexo del personaje, la edad, qué otros rasgos distintivos, el nombre, su ocupación, atributos y así podríamos crearlos al vuelo, pero también acá tenemos aparte de esto, algunos personajes o algunos personajes no jugables que ya están creados, si es que pues no queremos rompernos mucho la cabeza. Por ejemplo, tenemos el asesino, que es nivel 10.
tenemos también al comerciante y así, ya para simplemente pues meterlos en el juego de nosotros pues querer hacer algo rápido y no estar pues creando pues a cada rato personajes. Tenemos sabios, tenemos plebeyos y el bestiario, donde nos podemos encontrar desde animales feroces o animales también que podríamos cazar para alimentarnos, como por ejemplo pues simplemente pues un cocodrilo, un caballo y así. Y finalmente tenemos el apartado de monstruos, que esta vez es la parte que más les interesa. Acá también están divididos por rangos, de algunos débiles, algunos más poderosos. Igual si ustedes desean pueden traer personajes de otros juegos, no es necesario pues aplicarlos de acá, pero tenemos por ejemplo elementales y tenemos pues también todo tipo de criaturas espantosas para ir desarrollando nuestras partidas. Y finalmente las hojas de personaje, bueno, ya les enseñé hace un momento dónde vamos nosotros a poner los atributos y dónde vamos a crear a nuestro personaje. Y también tenemos este mapa de hexágonos justamente pues para ir marcando nuestro viaje en este mundo. Y esto es a grandes rasgos Mano Negra. Acá trae pues bastantes mecánicas que me parecen innovadoras o interesantes porque pues te dan la posibilidad no solo de ser un héroe, sino en este caso pues ser un villano, y todo eso pues también conlleva reglas apartes, como por ejemplo pues crear tu morada del mal y todo ese tipo de cosas. Y como siempre pues es una invitación a que nosotros en este juego específicamente nos metamos en el personaje y fortalezcamos pues ahí justamente nuestras capacidades interpretativas. Así que creo que esto es todo en esta oportunidad. Como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, si les gustó el video, a darle like, a compartir, a comentar y todas esas cosas que a nosotros los creadores de contenido nos sirven un montón. Y además porque no quiero que te pierdas absolutamente de nada del mundo del print and play, del mazmorreo y del rol en solitario. Así que como siempre les digo, bárbaros y bárbaras, nos vemos en la guarida del mal. ¡Hasta la vista!